Queridos hermanos, bienvenido a este nuevo domingo, 24 del tiempo ordinario del ciclo A. Las lecturas nos invitan a reflexionar acerca del perdón y nos trae a consideración en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 21 en adelante, la intervención de Pedro acerca del perdón. Porque, Pedro ha tenido su importancia en algunas intervenciones, que gracias a esa intervención el Señor ha explicado un poco más el tema, como puede haber sido el tema del perdón. Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque él, acuérdense que había recibido las llaves del poder, y entonces estaría pensando cómo ejercer ese poder, ¿no? Probablemente, y es por eso que tomando incluso una actitud generosa, porque no se olviden que él también, como judío, tenía quizás en su mente la ley judía, que solamente se perdonaba 3 veces. Cuarta vez ya como algo excepcional, y por eso él pensaría que con su postura estaba haciendo un acto de generosidad, perdonando no solamente 3 veces, sino 7 veces. Pero Jesús le responde que no es 7 veces, sino 70 veces 7. Con eso el Señor nos da a entender que debemos de estar siempre dispuestos a perdonar. Y lo pone el Señor como ejemplo en la parábola. Fíjense ustedes que Jesús pone ese ejemplo, esa diversidad de deuda, una deuda inmensa que tenía y que fue perdonada. Ese es Dios, ese Rey es Dios, y esa deuda es nuestra, de toda la humanidad, la deuda que nosotros teníamos con Dios. Sin embargo, el Señor nos perdonó todo, mandando su Hijo, derramando su sangre. Pues paso seguido viene, a ver cuál es mi aptitud y cómo yo no voy a perdonar, y cómo en la historia que hemos leído no perdonó, a pesar de que la deuda no era tanta, y a pesar que me habían perdonado a mí, en cambio yo no pude hacer lo mismo. Ese es el centro de esta historia. Dios, en su amor y en su misericordia, nos perdona, y nosotros a veces no somos capaces de perdonar. Pero quisiera reflexionar con ustedes qué entendemos nosotros por perdón. Porque a veces tenemos ideas erróneas de lo que es perdonar. A veces creemos que perdonar es cuando ya se me fue el enojo. Eso no es perdonar. A veces creemos que perdonar es aceptar lo que sucedió. Tampoco eso es perdonar. A veces tomamos una actitud neutral hacia la persona que nos ha agredido, como para no complicarme. Tampoco eso es perdón. Capaz que nosotros creemos que perdonar es sentirme bien. Ya estoy bien, ya estoy mejor, y por lo tanto he perdonado. Tampoco eso es perdonar. Tampoco es excusar al agresor. Disculpame, fue culpa mía, yo fui el causante. Tampoco eso es perdonar. O si no, olvidar los malos recuerdos.
tampoco eso es perdonar. O que se me hayan calmado los nervios y ya estoy más tranquilo y creer que ya he perdonado, tampoco eso es perdonar. Ni siquiera la palabra te perdono, eso no es perdonar. Ni siquiera la reconciliación, fíjense en ustedes, que a veces puede ser que se llegue a una reconciliación entre las dos partes. Tampoco eso es perdonar. Es un proceso, sí, es un camino, sí, pero no es eso perdonar. El perdonar es algo, es un camino, es un proceso que tiene como estas tres características para yo saber si en verdad he perdonado, ¿sí? Primero, tiene que haber desaparecido o haberse curado en mi corazón el resentimiento. Cuando yo ya he curado en mi corazón el resentimiento, es un paso positivo del perdón. Cuando ha desaparecido o he curado la parte de la revancha, ya no existe en mí hacerle algo a la persona que me hirió. Ya no existe para mí la palabra revancha hacia el agresor. Son pasos importantes de que en mi corazón está perdonando. Tercer lugar, cuando existe en mi corazón compasión, generosidad, incluso amor hacia el agresor. Son las tres condiciones que nos pueden servir y ayudar para decir sí, mi corazón ha perdonado. Eso es muy interesante, es muy bonito que nosotros podamos experimentar en nuestra vida si he perdonado o no he perdonado. La palabra de Dios en el Evangelio, en la carta a los Colosenses, San Pablo, en capítulo 3, versículo 13, dice el Señor, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, ya tenemos ejemplo en la parábola que hemos leído. Cómo perdonó, a pesar de que la deuda era mucha, pero perdonó. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 14, dice el Señor, porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Entonces, hay esa medida. ¿Qué medida yo uso? Además, si soy cristiano, si soy católico, si voy a la misa, si rezo, si tengo a mi Dios como autor principal de mi vida, entonces tengo que considerar el tema del perdón. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14, hemos leído ese texto tan bonito, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Qué texto que nos ha de servir mucho para nuestra vida. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 23, el Señor nos dice, fíjense qué importante, porque si soy hijo de Dios, si practico la religión, si voy a la misa, si leo la palabra de Dios, dice el Señor, si al presentar una ofrenda ante el altar te acuerdas de que una enemistad con alguno de tus hermanos, deja allí tu ofrenda, y corre a reconciliarte con tu hermano, y luego regresa a presentar la ofrenda. Entonces son textos
que tienen esa finalidad de corregir nuestra conciencia, de corregir nuestros actos, porque la Sagrada Escritura sirve para enseñar, para amonestar, para corregir, para construir. Por eso es importante que siempre tengamos como algo que nos guíe en nuestra vida la palabra de Dios. Y el Papa Francisco decía que lo mismo que necesitamos el pan, así necesitaremos también el perdón. Y esto cada día, decía el Papa. Y esto cada día. ¿Sí? Cada día necesitamos nosotros el tema del perdón. Y en el año 2015, el Papa decía estas palabras, el Papa Francisco: si tú no sabes perdonar, no eres cristiano. Serás un buen hombre, una buena mujer, pero no haces lo que ha hecho el Señor. Es más, si tú no perdonas, no puedes recibir la paz del Señor, el perdón del Señor. Fíjense las palabras que dice el Papa. Y cada día, cuando rezamos el Padre Nuestro, continúa diciendo: perdónanos como nosotros perdonamos, es una condicional. Perdónanos, Señor, pero como nosotros perdonamos. Entonces es importante tenerlo muy presente para nuestra vida. Y en otra oportunidad, en una homilía, el Papa Francisco, en el año 2016, les decía, refiriéndose de manera especial a los matrimonios que recién empezaban su vida, que iniciaban ese nuevo camino, les recordaba que tengan presente 3 palabras muy importantes. Primero, permiso. Segundo, gracias. Tercero, perdón. Todas esas cosas nos tienen que servir a nosotros, queridos hermanos, para nuestra vida. El tema del perdón, si yo en verdad he perdonado. Y en la primera lectura, el eclesiástico nos da como tres enseñanzas bonitas que podemos guardarla y tenerla bien presente en nuestro obrar. En primer lugar, la primera enseñanza: acuérdate de tu postrimería y deja ya de odiar. La postrimería es el fin de nuestra vida acá, es decir, cuando nosotros partimos de esta vida. Quien piensa en el juicio que le espera tras la muerte es generoso en perdonar. Quien piensa en el juicio de Dios es generoso en perdonar. Esas son las postrimerías. Segundo consejo que nos deja: acuérdate de los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Acuérdate de los mandamientos. En la ley se decía muy claramente: no odies en tu corazón a tu hermano. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo digo yo, el Señor. Entonces, acuérdate de los mandamientos. Y finalmente, acuérdate de la alianza del Altísimo y no olvides tus ofensas. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho alianza con los hombres pecadores. Y yo no me animo a hacer una alianza con aquellos que me han ofendido, guardando rencor, guardando resentimiento, no cerrando ese capítulo, no animándome a dar vuelta a la hoja de mi vida y empezar de nuevo. Pues entonces, queridos hermanos, los invito a reflexionar en este tema tan bonito,
pero a veces un poco difícil. Que el Señor los bendiga, los invito a que recen juntos. Estamos también muy cerca a la novena del Padre Pío de Pietrelcina, un hombre que sufrió mucho y evidentemente un hombre que perdonó, a ejemplo del Maestro Jesús, que estando en la cruz perdonó. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces los invito que participen de la novena del Padre Pío en los lugares donde se encuentren, que se animen a perdonar, a curar ese corazón que a veces puede estar herido por faltas, por errores, pero que Dios siempre está dispuesto al perdón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y que Dios los bendiga.